En este programa de Álvaro Puch Charla Con, no presentaremos a nadie. Simplemente recordaremos a don Jorge Antonio Cafrune Herrera, quien fue y es un referente del canto folclórico latinoamericano, y me animo a decir que fue uno de los más importantes a nivel mundial. Los amantes de este género lo recordamos con un enorme cariño y una inmensa nostalgia. Pero dejemos que Yamila Cafrune, su hija cantora, nos cuente cómo era su padre, su entorno, y cómo vivió ella y su familia la carrera de quien fue, sin duda ninguna, un tremendo cantor y un gran buscador de textos y poesías de la cultura y tradición de las diversas regiones de su país y del continente todo. Muy buenas tardes, Yamila Cafrune. Bueno, muy bien, Yamila Cafrune, nuevamente estamos reunidos, hoy con un motivo especial, muy especial, de recordar nada más y nada menos que a una de las figuras más impresionantes del canto, yo te diría del canto mundial, ¿no? Porque esta persona de la cual vamos a hablar, que me imagino que nadie se imagina, anduvo, anduvo también por España, por Portugal, por Estados Unidos, digo, prácticamente recorrió el mundo. Y para mí es un enorme placer, primero que me aceptaras la propuesta que te hice de hacer nada más y nada menos que un recordatorio a don Jorge Cafrune, porque para mí es don Jorge Cafrune. Un monstruo, realmente un monstruo. Yo en la entrevista pasada te había comentado que era uno de los discos de cabecera de casa, cuando nosotros éramos gurises y no tan gurises, ¿no? Ya nos preparábamos el mate y alguna grapita salía también. También, porque Así que bueno, que es un placer enorme. Ojalá que esto salga muy bien. Y bueno, me mueve sobre todo, más allá del recuerdo de tu padre, de las canciones, de su voz, de su personalidad, de su físico, porque era todo un conjunto. Yo no puedo ver a Jorge Cafrune, ¿viste? Y que me diga Jorge Cafrune, sí, sí, ta. No, cuando es Jorge Cafrune se me representa todo, ¿no? Todo. Desde el claro, sombrero, él tocando la guitarra, todo se me representa. Así que bueno, te agradezco muchísimo este espacio y comencemos a hablar de este cantor, de este enorme cantor folclórico, que, digo, por lo que he leído, tiene unas cuantas cosas bastante interesantes. bastante Este, interesantes. Hola otra bastante vez, interesantes, bastante interesantes. bastantes. Eh, bueno, primero que nada, tus abuelos vinieron de Líbano, ¿está bien? Se, se Mis instalaron acá en bisabuelos, Argentina. Bisabuelos, perdón, mis bisabuelos. bisabuelos, es Ahí va. decir, los abuelos del papi Ujú, venían de Siria y del Líbano. Por eso se ujú. les decía, como a muchos árabes que vinieron a la Argentina, sus ascendientes eran sirios libaneses. Entonces, Claro, claro. y la gente cree que sirio-libanés es toda una cosa sola, ¿no? Pero no, es de Siria y del Líbano. Entonces, esos eran los abuelos del papi, pero después sus Ujú, hijos, todos nacieron en la Argentina, es decir, mi abuelo José, que era el papá del papi, eh, nació ya acá en la Argentina, igual que mi abuela Matilde, que era su mamá. ujú. Todo ya, es decir, la sangre mía ya está bastante licuada, ya es muy criolla, ya lleva, creo Claro, yo, claro. 90% de criollo y el 10% de los ancestros, pero esos ancestros se hacen notar, ¿eh? Mirá, sí, sí, absolutamente. Si, si de tus hermanos tienen hijos, ya sería la quinta generación que está caminando por Ya Argentina, ¿verdad? ya todas nosotras, vendría a ser el bisabuelo, el abuelo, el papi, nosotras, bueno, y ya los hijos nuestros, ya Claro. tenemos todas las hijas del papi que vivimos en la Argentina,
porque mis otros dos hermanos viven en España, de Ujú, los cuales solamente están Juan Facundo y Macarena allá, ujú. de los cuales solamente Facu tiene hijos, tiene dos, Maki todavía no tiene hijos, pero ya está la descendencia nuestra, ya está caminando la quinta generación en la patria y la tercera generación que se subió al Cosquín. Claro, 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 claro. Qué belleza eso, ¿no? Digo, Sí, que es muy lindo eso, ¿no? Que de generación en generación se vayan, este, claro, uno lo mama cuando es chico, ¿no? Digo, yo pienso que el ser humano cuando es chico, cuanto más aprende todo y arraiga todo. No sé si estás de acuerdo. absolutamente. Lo que se aprende de chico es muy difícil que después se te olvide. Y es más, Claro. vos hasta lo seguís sin preguntarte el por qué. Mm, Muchas veces haces cosas y decís, no sé por qué hago, porque lo hago desde chico y desde chico, qué sé yo, aprendí a colgar la ropa así porque mi mamá me enseñó y así lo seguís haciendo. claro, Pero hay cosas que realmente las seguiría haciendo aún eligiéndolas ahora ya de madura. claro, 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 claro. Sí, son cosas muy arraigadas, ¿no? Sí. Digo, y por algo no, por algo esas generaciones no los enseñaron así. Y ellos también la traían de sus ancestros, ¿eh? Es Claro, decir, claro. antes era, creo yo que antes era mucho más factible que nuestros padres, por ejemplo. Yo ya tengo 54 para 55 este año. Ujú. Y es muy factible que nuestros padres, y yo también me incluyo, no preguntáramos por qué. Se nos enseñaba eso y si nos enseñaban los viejos nuestros era por algo. En vez Sí, ahora, nuestros hijos son mucho más, siempre están preguntándote, son más curiosos, son más intrépidos en un montón de cosas, son más capaz que arriesgados, ¿no? En mm, algunas otras, o son más descreídos de que vos como mamá tengas razón. No, yo tengo que hacer la prueba también, ¿viste? Entonces, capaz que eso hace que la juventud actual sea mucho más empujadora, tenga mucho más empuje a lo mejor. sí, ni que hablar, ni que hablar. Estoy totalmente de acuerdo. Dime una cosa, el tema musical en la familia de ustedes, tu abuelo ya tocaba y cantaba. El abuelo paterno trató, pero no tocaba No. mucho la guitarra. Él era un hombre de campo, y antes había sido boxeador, así que tenía unas manos gigantes, gigantes, y manos muy curtidas por el trabajo del campo, ¿no? Él tenía Claro, 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 claro. una Y quinta tabacalera, él sembraba tabaco Virginia mirá, allá en Jujuy. Entonces, lo que sí había hecho el abuelo José era comprarse por catálogo una guitarra y la había puesto, como no la sabía todavía tocar mucho, la había puesto sobre la mesa del comedor y ahí eso era intocable, era algo que era el tesoro de la familia hasta que la agarró mi papá un día y la rompió y no sé lo que le hicieron, pero la agarró la agarró mi papá, no sé si la habrá, no la rompió del todo, capaz que, no mm, sé, la lastimó un poquito a la viola, pero sí, el abuelo no tocaba. El primero en cantar en la familia fue mi papá, pero sí me enteré que ancestros de él, parientes de él, allá en el pueblo de Ilcafrum, sí. sí Ah, cantaban mirá, y que tenía un parentesco medio lejano, pero no sé si primo segundo o algo así, con Waldo de los Ríos. no me digas. Sí, Mirá, también. Así que mira, a lo mejor hay algún pariente, cantor que no nos hemos enterado. no tengas la menor duda de eso. Volviendo un poco al tema, a mí siempre me gusta preguntar eso porque, como estuvimos hablando de la infancia, y en la infancia uno arraiga muchas cosas y realmente aprende muchísimo, muchísimo. Solo con una mirada uno ya está aprendiendo, ¿no? La mirada del mayor cuando nos miraban Sí. así y ya sabíamos o que había lío o
que algo mal habíamos hecho. Sí. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de niña con Jorge? ¿Jorge era de tocar la guitarra en tu casa también? Sí, el papi tocaba mucho la guitarra en casa, él ensayaba mucho. Ujú. En casa él no ensayaba a la mañana temprano él se levantaba y tomaba unos mates, un mate cocido, lo que tuviera ganas ese día, y generalmente, como eran tan pocas las veces que él podía estar en su casa y disfrutar de su casa, entonces agarraba un caballo, lo ensillaba, otro caballo o dos o tres caballos para nosotras, depende de las que estábamos levantadas, si no nos hacía levantar a nosotras, y nos Mm. íbamos al pueblo, nos íbamos a andar un rato a caballo. Él a la mañana no ensayaba tanto, era después de la siesta, que era medio como religiosa para él, y nosotros como chicos las odiábamos a la siesta. Después cuando grande querés que te obliguen a dormir la siesta, Claro, obviamente, obviamente. pero de chiquitas no. Bueno, entonces el papi nos decía, bueno, venga a dormir conmigo a la siesta. Oh, esa era la condena más grande, porque te abrazaba así, andás a salir de abajo de ese hombre, así abajo de ese Imposible, abrazo, no podías. imposible. Claro, entonces cuando se dormía, agarrábamos despacito, le levantábamos el brazo así y salíamos. Bueno, cuando él terminaba de dormir la siesta, se daba una ducha y ahí, mientras la mami le cebaba unos mates, él se ponía con la guitarra, ensayaba alguna canción nueva o ensayaba las que ya tenía, las practicaba, las volvía a ver, veía qué podía sacar de nuevo, si algún poema, escribía cosas, pero no de su autoría, sino de sacar canciones, ¿no? Que le habían dado a él, pero sí tocaba siempre la guitarra en casa, nunca dejó de tocar, que yo lo vea al menos nunca dejó de tocar. Qué impresionante, qué lindos recuerdos. ¿Te acordás ya de chica? ¿Tú ya cantabas alguna canción con él? Me imagino que sí. ¿No? ¿Ninguna? Me daba una vergüenza. No, mi papá por ahí se ponía a cantar y yo era la primera en quedarme muda. Mira que a mí me encanta hablar, pero era Mm, la primera en quedarme muda absoluta escuchándolo porque para mí era claro, lo claro. más. Y además era un tipo profesional, es decir, ¿qué me iba a meter yo? Yo no sabía en realidad si cantaba bien o mal. Ujú. Nadie me dijo a mí nunca, está cantando bien o mira qué bien que entona. Es decir, yo de chica cantaba porque me gustaba, pero era tan común en casa cantar que Claro, nadie te decía, mira qué bien que cantás, o no, mira, la verdad, dedícate a otra cosa porque el canto no es lo tuyo, ponele, ¿no? Entonces, yo al no saber eso, nunca me animé a cantar con el papi. No, 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 nunca, nunca, nunca. Me animé recién cuando yo tuve 12 años, una sola canción, y él me corrigió que en vez de ser un dominante de mi mayor, era un la mayor y nada más, una cosa así, pero nada más. No, 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 nunca me animé. Era como, qué sé yo, como que si me dijeras, cantaste con Pavarotti, me muero. No, no, claro, no. claro, Me pongo en la claro. última fila, me pongo en la última fila. Sí, sí, sí. Es impresionante. Este, ¿Qué se hizo de la guitarra de tu padre? Él Mm, él tenía muchas, Álvaro, muchas, quiero decirte, tres, cuatro, no era que tenía 20. ajá. Algunas las regaló, obviamente en vida. Un primo de cariño mío, si se quiere, él le había prestado una cuando fue a Santa Fe, esta familia vivía en Santa Fe capital, y cuando el papi fue a Santa Fe, un día este muchacho le dijo, Jorge, me tengo que comprar una guitarra, ¿me podés decir, me podés recomendar? Y el papi le dijo, ¿por qué? Dice, porque voy a empezar a estudiar por música. Entonces el Mm, papi le dijo, no te compres ninguna, dice, yo te presto una mía. Y le prestó una guitarra que es una doble fondo, de la mm. antigua Casa Núñez, una Gracia de la antigua Casa Sí, me Núñez. acuerdo, yo compré guitarras ahí. Bueno, y que solamente se hicieron 6 de esta clase de guitarras. 6. Mm, Dos iguales, otras dos iguales y dos diferentes entre sí, diferentes a las otras. Bueno, yo tengo una de esas que son diferentes, ¿no? mirá. Esa era la del papi, que se la prestó a este primo mío.
Y cuando yo empecé la tuvo años, cuando yo Mm. empecé a estudiar guitarra, que fue a mis 11, 12 años, él me dijo, yo tengo una guitarra que me prestó tu papá, te la traigo. Gracias a Dios que lo hizo, porque es la única guitarra que se conserva de mi papá en forma Mirá. impecable. Las otras guitarras, la verdad que no sé qué se habrán hecho, sé que hay una que tenía tallado en el clavijero la cara del papi, el rostro, eh, esa no sé qué se hizo. Después sé que una se llevó la mamá de mis hermanos a España, Ujú. pero tuvieron la desgracia de que se inundara el sótano donde ellos guardaban todas las cosas. Imagínate una guitarra en medio del agua, Sí, ya. se destruyó. Así que realmente no existe otra guitarra más, al menos que yo sepa o que pertenezca a la familia, que la que yo tengo, porque soy la única que toca la guitarra. Mirá, una reliquia tenés ahí, ¿eh? Tengo una verdadera reliquia que, como cuando yo era muy chiquita, la quería tanto a mi guitarra que dije, no se la voy a dejar a nadie a esta guitarra, porque mis hermanas no tocaban, no tenía hijos, yo en ese momento era muy chica, Claro. y dije, el día que yo me muera, que me cremen con la guitarra y nos tiran las cenizas por ahí, por donde fui feliz, un poco por allá, un poco por allá. Pero no, Mm. ahora tengo hijos y capaz que mis hijos la quieren. Mirá, decime una cosa, el por allá o por allá, ¿vos llegaste a vivir en Jujuy? No, en Jujuy No, no, pero nacieron en sí Santa Fe ustedes. no, tampoco. Nosotros somos un poco de todos lados. La que es santafesina es mi mamá. Ujú. Mi papá jujeño, nacido en el Sí. Sunchal, departamento El Carmen, Ujú. provincia de Jujuy. Mi mamá, nacida en Santa Fe capital, provincia de Santa Fe. Ujú. Y las cuatro nosotras, en realidad somos las cuatro, dos de nosotras, por orden de llegada, no porque me quiera poner primero, pero yo soy la mayor. Entonces, mi hermana Victoria, que es la segunda, y yo, sí nacimos en Capital Federal. Ajá. Y la tercera y la cuarta, es decir, la Javi y Eva, nacieron en Campana, que es provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, sí. Claro, pero mi hermana Victoria nació en Capital Federal, es más, nació en el hotel porque no hizo tiempo mi mamá llegar a la clínica, ¿Ya? y mi papá estaba en La Rioja, en la provincia de La Rioja. Entonces, como en aquella época, hace 50 años atrás, la patria potestad no era compartida, la mujer no podía inscribirla sola a la hija, pero el padre sí. Entonces mi papá fue y la inscribió en Villa Unión, La Rioja. Así que mi hermana nació de verdad en Capital Federal, pero por los papeles es riojana. ¡Oh! Nada que ver, nada que ver. Impresionante. ¿Y cómo hace para votar con los circuitos? ¿Se tiene que No, ir a La Rioja? no, porque votás en el domicilio y ella tiene domicilio en Córdoba. Así que ya Ah, toda mi familia vive en Córdoba, menos yo, que estoy viviendo acá en la provincia de Buenos Aires. mirá, mirá, increíble, ¿no? Mirá, eh, Jorge no tenía las habilidades de guitarra como la podía tener Yupanqui, por ejemplo, u otro monstruo que era Falú, ¿no? Falú, Este, Falú. Falú, impresionante, impresionante. Que además cantar una canción, tratar de grabar una canción de Falú, él tocada por la guitarra, tenés que entrar a sacarle cosas porque no, yo no la termino, no la termino. Es impresionante. Este, pero bueno, volviendo un poco a eso, eh, eh, ¿cómo hace Jorge? Obviamente que es un don, ¿no? ¿Cómo hace Jorge para con su, como yo le digo, humilde guitarra, ¿ah? Este, con esa voz tan atrapante, ¿ah? Y también con su físico que debería de imponer un respeto bastante, bastante importante, ¿cómo logra unir todas esas cosas, ¿no? Para conquistar de la manera que conquistó el mundo, ¿ah? Porque digo, yo veo otros cantores, disculpame que te corté, veo No, otros no, cantores, y es muy poco los cantores que vos entrás, los mirás y decís, pa, ¿y esto qué es?
¿viste? Claro, por la impresión, ¿no? Y Jorge tenía esas cosas, era impresionante. Magnetizaba al público de una forma que era tremenda, tremenda. Bueno, eso es lo que yo particularmente creo que le podemos llamar el ángel que tiene cada uno, no el ángel de la guarda, sino el ángel, no sé, la atracción, el magnetismo, como decís vos. Yo creo que eran otras épocas también, eran épocas donde uno podía asombrarse un poquito más, el asombro estaba más a flor de piel. Ahora para que algo te asombre te tiene que ser realmente una cosa superlativa. Sí, fuera de serie. Claro, fuera de serie. Ahora vos ponés Gaucho en la computadora y te salen 400 millones de fotos de Gaucho. Antes, primero no teníamos Ah, sí. computadora. Después, ver a un hombre vestido de gaucho, que siempre, toda su vida él se vistió de gaucho, no es que se ponía el traje para actuar, sino también lo usaba en entrecasa, para hacer las compras, bueno, todo el tiempo. Ya era raro, sobre todo en un lugar como, por ejemplo, un casino, que el papi iba al casino con su traje de gala, pero era su traje de gaucho, Claro, que es más, tuvo que pelear para entrar al casino, tuvo que discutir con el, no sé si será gerente y demás, porque le dijo que tenían que ir de etiqueta y mi papá le dijo, este es mi traje de etiqueta. Es claro. decir, él Esta es mi se, etiqueta. claro, se impuso con su traje porque no era un traje, no era que él estaba de bermudas y ojotas, él estaba con su traje de trabajar, de actuar, su traje de gala. Y creo yo particularmente que han sido, como te digo, otros tiempos, la impronta que tenía el papi, además, es decir, vamos a ver, sacándole que el ángel que él tenía o ese aura maravilloso, que te asombraba ver a un hombre grandote vestido de gaucho, que la guitarra parecía un charango en las manos de él porque parecía chiquita o una guitarra mediana, le podía sacar un sonido tanto maravilloso, romántico como para cantar No te puedo olvidar o Resolana, ya que estamos hablando de Sí, Falú, como sacarle un sonido lastimoso para cantar Milonga del Fusilado o un sonido, si se quiere, agresivo para cantar un orejano. Entonces, pienso yo que si él no hubiera tenido ese don de Dios, eh, acompañando toda esa figura que vos dijiste al comienzo, que vos decís Cafrune y te imaginás todo, no sé si hubiera sido tanto. Creo que fue uno de los elegidos en la vida, fue uno de esas personas con estrella, porque lo mismo le pasó cuando él fue a Alemania, cuando fue a Estados Unidos, cuando fue a España. En España me contaba la abuela de mis hermanos que ella dijo, ay, ¿qué hace San José? Vino San José, vino, claro, para ellos parecía, no sé, qué cosa de otro mundo. Y sin embargo, la gente, además él se hizo respetar siendo él mismo, no tuvo que cambiar nada de su personalidad, no tuvo que vestirse de pantalón de frac ni de moñito para claro, estar claro, en claro, la... claro, claro, claro. Entonces, Este soy yo, ¿no? Es como exacto, decir, este soy yo. exactamente. Y eso, si vos te respetás a vos mismo o a Mm, vos misma, haces que la otra persona también te respete. Eso que te pasa a vos de decir don Jorge, le mm. pasaba a sus compañeros de trabajo que a lo mejor eran más grandes que él, pero lo veían llegar y le decían, hola don Jorge, ¿cómo le va? Es algo, salvo, bueno, salvo un Sarabia, un Cabecita de los Chalcha que le decían, Claro, "Don claro, claro, claro. los amigos", pero la otra gente era don Jorge, ¿cómo le va? ¿No? Era importante. Impresionante. Yo agregaría además de esa descripción que hiciste él con su música, con su estilo, todo, el- el- la particularidad de su música. A mí me ponían 7 discos y yo sentía a Jorge, ¿no? Ya con las 2 primeras notas, ya decía Cafrune, porque era tan particular la manera de tocar la guitarra, ese sonido del que vos hablabas, ¿no?
que solamente lo pudo tener él. Digo, ¿Sí? pues yo no escuché nunca más nadie con un violín ni siquiera parecido. No, no. Es Es más, impresionante. hay muchos violeros, mucha gente que me dice hasta el día de hoy que han aprendido a tocar la guitarra escuchándolo a mi papá o que iban con profesores, pero su objetivo era sacar, por ejemplo, las introducciones del papi y demás. Y hay gente que lo ha copiado bastante bien, pero siempre llega un momento en el que eso se nota que es una copia porque no sale naturalmente, ¿no? Claro, Eh, claro. eh, Se ve que han practicado para eso. La que tiene un toque más o menos parecido al papi soy yo en cuanto al rasgueo, no en cuanto a los punteos, porque yo no punteo mucho, yo soy más de hacer el rasguido de las canciones, ¿no? Ajá. Porque nunca tuve la necesidad de acompañarme yo, recién ahora estoy viendo más que los punteos, más detalles para poder cantar, porque en este momento de pandemia no podemos juntarnos con los muchachos. Sí, 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 ni que hablar. Yamila, vamos a hacer un pequeño corte Meta, y volvemos en un dale, ratito. dale. Estamos de vuelta, Yamila, y una, una pregunta que te quería hacer con respecto a tu padre y tu abuelo, sobre todo a tu abuelo que cuando pisa, que no fue tu abuelo, fue tu bisabuelo, pero a tu abuelo le decían el turco. Sí, ¿eh? Sí, sí. Por eso, bueno, acá en Uruguay se estila también a poner turco a todo lo que sea sirio-libanés, de Turquía, de todo. Le encajamos el turco a todo el mundo. Este, ¿Era guapo tu abuelo? ¿Guapo de bonito? ¿Eh? ¿Era No, guapo? guapo de guapo, de hombre guapo. Ah, sí, ¿el abuelo mío o el abuelo del papi? No, tu abuelo. Era guapo. Sí. No era de muy pocas pulgas. Mm. Tengo Era algo un acá, tengo algo acá. Sí, sí, el papi, el abuelo José era un hombre mm, como los viejos nuestros de antes, en realidad, ¿no? Era un hombre que Blanco tenía. negro, ¿no? ¿Cómo? ¿Blanco o negro? Exacto, era blanco-negro, pero además era un tipo muy estricto con sus cosas. No, a nosotras nos adoraba, por ejemplo, nos adoraba, nos adoraba. De hecho, que se había plantado una plantita de cerezas y las primeras 4 cerezas que le dio la plantita era una para cada una de nosotras. ¿Ya? Así que, no, no, era un viejo divino, pero era, como nosotros decimos acá, era jodido, pero jamás nos levantó la mano, es decir, no era un hombre golpeador, si se quiere, o Claro, 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 claro. un abuelo exigente que te decía no hagan lío y te daba un chirlo, que antes no era violencia familiar, era un chirlo nomás. No, 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 Claro, un no, correctivo. un correctivo, sí, no, jamás, nunca, jamás nos levantó Mm, la mano, jamás, jamás. Pero era un hombre que, por ejemplo, con mi papá por ahí chocaban bastante, ¿no? ajá. Sí, serían unos lindos duelos de verde, ¿no? A mí me hubiera encantado si hubiera tenido la capacidad en ese momento para razonar eso, me hubiera Claro. encantado saber cuál era el motivo por el que se podían llegar a enojar entre los dos, ¿no? Mm, Porque tiene que haber sido algo muy importante, capaz que algo político, mm, porque por otras cosas, no, no sí, creo. sí. No. Capaz que Gente por con algo. otros códigos, ¿no? Gente con otros. Ellos, bueno, ahora lo dicen de nosotros, que tenemos determinados códigos, que no nos salimos de ahí, que esto, que el otro. Y es verdad, digo, yo comparto totalmente. Digo, a mí no me. Yo soy blanco y negro y algún gris te llevo, pero ya cuando me metes 25 grises, ya me entra a molestar. No, ¿Viste? a mí Pues si no mis te hijos me convence. dicen, vos tenés que aprender, mami, que en la vida no es todo blanco y negro, hay grises. Ah, a mí Sí, me sí, sí. encanta el color gris para vestirme, pero después no puedo. Por eso yo creo que no podría ser política, porque esas alianzas a veces que se hacen,
Yo no sé hasta qué punto, ¿viste? No sé. Yo sería muy estricta con esas cosas y no sirvo. Hay cosas para las que uno no Sí, sirve. claro, 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 ni que hablar. A mí también, digo. A mí, venid, decime lo que es. Pero no me encajes 400 grises en el medio porque ya me aburrí, me voy. No quiero hablar más. Este, volvamos a don Jorge. Cuando hablábamos del ángel de que tenía don Jorge Cafrune, yo creo que ese ángel también se expandió de repente un poco más de lo debido. Y te explico por qué. Porque hay que presentar, ¿no? Uno con el, claro, uno está con el diario del lunes, ¿no? Después de tantos años y todo. Pero hay que animarse a presentar en pleno festival de Cosquín y sin permiso a Mercedes Sosa. Y hay que animarse también a llevar a un muchacho joven, ¿tá? Que lo sintió cantar, que era José Larralde. Ujú. Digo, Bueno, el papi lo conocía a don José por las canciones, en realidad. mm, Conoció sus canciones antes de conocerlo a don José Larralde y todavía la mami me contó que cuando lo invita a cantar a don José a Cosquín, mm, obviamente en esa época estaban mucho las compañías discográficas detrás del escenario, claro, esperando que bajaras vos para agarrarte como artista, ¿no? Y fue la compañía que lo tenía el papi, que era en ese momento la CBS, y otra compañía más, le fueron a ofrecer a José Larralde ser artista de ellos. mm, Y don José le preguntó al papi, le dijo, Turco, ¿qué hago? Y el papi le dijo, mira, andate con la otra, porque la CBS me tiene a mí como cantor solista, claro, folclórico, eran similares, las cosas que hacían eran parecidas. sí, Gaucho los sí, de dos, acuerdo. rebelde los dos, entonces el papi le dijo, si vos te metés con la CBS te van a cajonear. Y era, Claro, claro, claro. fue una sugerencia o un consejo de amigo, y se fue con la otra Mm. compañía, y bueno, don José Larralde el día de hoy vos lo ves que está solamente en teatros, es autogestivo, está en teatros y yo que lo fui a ver te puedo asegurar que no había una sola butaca libre, una sola, ¿eh? No había ni una sola butaca libre. Lleno Mirá, total, lleno total. ¿eh? Que yo hice un esfuerzo por traerlo, ¿sabes? Sí. Pero no quiso. No, No no, quiso, no, no. dice que no, que cantan Argentina para los argentinos, que no No, quiero estar tirando miseria por el resto del mundo, me dijo una cosa así. Bien, digo, impecable, chapó, me saco el sombrero, un fenómeno. Porque no, gente de antes, ¿eh? sí, sí, no se mueve mucho del Gran Buenos Aires, te diré, ¿eh? Porque yo lo invité también a ir, lo invitamos de todas las maneras, en avión, en barco, en monopatín, en bicicleta, en todo, con lo que él quisiera ir a Cosquín, y me dijo que no, que lo disculpara, pero que él ya no quiere trajinar mucho. Claro, claro, obviamente, obviamente, obviamente. Otra característica de Jorge Cafrune, por lo que yo estuve leyendo, por lo que vos me contás ahora, que yo ya lo sospechaba, eh, qué corazón que tenía, ¿no? El papi, Porque yo en lo que estuve leyendo, había mucha gente que iba a hablar con él, a pedirle consejos, y si bien se mostraba no, esa imagen impresionante, pa, no le hablo. Si viene a hablarme, me doy media vuelta y me voy, ¿no? Claro, todo eso hacía como una especie de muralla alrededor de él, ¿tá? Este, porque tenía un gran corazón. Yo me doy cuenta que tenía un corazón enorme. Él prefería estar no en las ciudades y sí en los pueblos. O sea, él ya absolutamente, sabía lo que sí, quería, sí. estaba enfocado y digo, y pensándolo desde el punto de vista bueno, que lo cuenta la historia, ¿está?
sería mucho más interesante cantar en los pueblos que en las ciudades. Yo pienso que lo que a él le gustaba era estar con la gente, y en las ciudades Claro, era un poco más difícil porque todo escenario de ciudad siempre es mucho más alejado, está más alejado de la gente. En el pueblo la cosa, si bien puede ser que el escenario esté alejado, cuando bajas estás con la gente, sí o sí. claro, claro, Y claro. eso es lo que tenía el papi. Al papi le gustaba estar con la gente. El papi no hacía publicidad de eso, es decir, no era que a él le parecía que eso garpaba, como dicen los porteños, eso me garpa a mí como artista, Mm, garpa que yo esté con la gente. No, a él le gustaba de verdad. Él se bajaba del escenario y estaba con su gente y si la gente tomaba mate y le convidaba, tomaba el mate. Y si la gente le convidaba un vaso de vino, se tomaba el vasito de vino. Y hemos estado muchas veces, yo he ido en viajes con él, por ejemplo, donde había gente que era los verduleros que están con el carrito en los costados de los caminos, y él se bajaba a comprarle, ponerle mandarinas, y el hombre estaba tomando mate y lo reconocía y le decía, claro. Cafrune, un mate. Y sí, se quedaba con el hombre y charlaba, y nosotros en el auto esperando ahí por un kilo de mandarina. Pero el papi era así, y a mí me encanta, porque a mí también me gusta la gente, a mí me gusta estar con la gente. Creo que es lo que más disfruto y lo que más sufro ahora en la pandemia esta, en este aislamiento, Sí, es sí, esto sí, terrible. de no poder tocar, ¿no? A la gente. Pero el papi era así, como vos lo dijiste, era más de estar con su gente, con los pueblos, que en las Mm, grandes ciudades. sí, sí, sí. ¿Llegaste a andar en el auto de carrera que se compró? Ahí aprendí a rezar. Pero te lo digo en serio, de verdad verdadera. Mi papá se compró el Ford recortado de los hermanos Emiliosi. Entonces, y no podía, porque como era de TC, no podés ir nada más que dos personas, el piloto y el copiloto eventual. Claro. Bueno, entonces iba mi papá de un lado, mi mamá del otro, y sentadas atrás en los tanques de nafta o en los tanques de no sé qué había atrás de los asientos de ellos dos, íbamos de a dos. Entonces yo me sentaba ahí, agarraba el asiento de adelante, yo me sentaba siempre detrás del papi y decía, "Oh", entonces le pregunté a mi mamá, le digo, ¿cómo era que se rezaba, mamá? Padre nuestro que estás Aprendí todos los besos, pero de verdad, verdad. No, era terrible. Mi viejo era retuerca, retuerca. Mirá, qué impresionante, ¿eh? Leí un artículo sobre eso. Y la verdad que si no lo hubiera leído y no me lo contás vos, si hubiera venido, no sé, mi hermano y me hubiera dicho, ¿sabes que Jorge Cafruno tuvo un autocarrera? Digo, estás loco de la cabeza. Claro, totalmente. Dime una cosa, ¿fumaba, Jorge? Mucho, ¿Ah, sí? mucho, mucho fumaba. Fumaba los rubios, Mm, fumaba una marca determinada de cigarrillos que fumó mm. casi siempre. Primero fumaba, pitaba chala como todo el mundo en el norte, que se armaba Claro, los, ¿no? sí. Porque Naco así y se Chano. exacto, exactamente. Viste el papelito, el tabaquito, y Sí, después sí. lengüita para poder pegar el papel. Mi abuelo se hacía esos cigarrillos, y después cuando el papi ya tuvo el dinero como para comprarse los armados, este, Claro. fumaba, ¿te digo la marca? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Se puede? Bueno, Sí, él fumaba decime. los Benson and Ah, Hedges. Benson and Hedge, sí. Bueno, y como a mi mamá le gustaba, no le gustaba el olor del cigarrillo, nunca, no, ninguno de nosotros fuma, por ejemplo. Es Mm, como que nos da un poco de asco el olor al cigarrillo, claro. pero a mi mamá siempre le gustó el olor del tabaco de la pipa. Ah, Entonces sí. hasta pipa fumó, ¿sí? Se compró una pipa, dos pipas, no sé qué. Grande. No, Este, dime una cosa. eh, Ariel Ramírez fue la persona que llevó a tu padre a Cosquín, ¿verdad?
Ariel Ramírez fue el señor que lo llevó a mi papá de gira en sus eh, comitivas, porque don Ariel fue, si no el primero, uno de los primeros que llevaba mucha gente, llevaba cantores solistas, cantoras solistas, Mirá, conjuntos musicales. Por ejemplo, la comitiva o la compañía de don Ariel Ramírez estaba Domingo Cura con los bombos, Jaime Torres con el charango, Ariel Ramírez con el piano, estaban los chalchas, estaba el papi, bueno, y había un ballet también. Es decir, eran muchos. No lo lleva Ariel a Cosquín. Don Ariel lo la que hace es recomienda llevar, entonces. el que le recomienda que vaya es Jaime Dávalos, Ah, mirá, Jaime don Dávalos. Jaime, porque don Jaime sí se iba a Cosquín y el papi había llegado del Uruguay y le dice a don Jaime, ¿de dónde está? ¿De dónde estás viniendo, turco? Le dice don Jaime. No, dice, me vengo del Uruguay, qué sé yo, allá me hice unos amigos. Dice, ¿y vos a dónde te vas? Dice, yo me voy a Cosquín, un festival nuevo, porque era en ese Mm, momento claro, claro. novísimo. Dice, ¿por qué no venís? Y bueno, dice el papi, capaz que voy a probar suerte, qué sé yo, y él se fue, el papi se fue de otra forma, don Jaime se fue de una manera y el papi se fue para allá. Pero el que le recomendó ir a Cosquín fue don Jaime Dávalos. Mirá, mirá. Impresionante como todo lo que venimos hablando, ahí saca el reconocimiento de la gente Ujú. y lo nombran no me sale la palabra ahora, la La, revelación, la primera revelación de Cosquín. la primera revelación del Festival de Cosquín. Sí, señor. Impresionante, impresionante. Este, después también, bueno, yo sé que anduvo varios años cantando, hubo muchos años que no fue tampoco, porque se enojó, ¿no? Este, Cosquín siempre fue problemático, con siempre, Mercedes, con el papi, con un montón de gente, pero Cosquín, todos no, es problemático, siempre fue problemático, pero todos queremos Cosquín. Es, claro, obviamente. es ese amor-odio que por ahí tenés y que yo creo que se saldría o se quedaría en la nada el amor-odio si alguna vez hicieran ellos la comisión, pienso yo como comisión, ¿no? Sí, Me gustaría que alguna vez nos juntaran a todos los cantores, cantoras y nos dijeran, miren muchachos, no es que no queremos traerlos a todos, es que a veces no se puede, porque hay cantores que muchas veces, a mí jamás, por ejemplo, Cosquín me dijo, vos tenés que cantar tal cosa en el escenario, jamás me prohibió algo, claro. jamás. Te dan tiempo, no te dan tiempo, entonces hay alguna otra cosa. Y yo pienso que está bien por ahí ir un año sí, un año no, un año sí, un año no. Me parece que le das aire a la gente eh, Claro, claro. que te quiera ver también después, ¿no? Pero bueno, esas son cosas mías, capaz que me van a agarrar los representantes y me van a dar un chirlo después, porque van a decir, ¿por qué decís? Pero sí, se peleó con Cosquín, se amigó, amaba a Cosquín, en realidad no tenía problema después. Bueno, yo sé que su paso por Uruguay, salió en televisión. Fue la primera vez que él salía en televisión, en el Canal 4. Bueno, Sí. sí, en el Canal 4. Yo lo vi el programa ese, o lo vi No. después, sí, y lo vi tal cual, él estaba sentado, casi en el piso. Voy a repasar las imágenes después, porque por ahí me estoy equivocando, pero no creo. Este, y cómo es, y bueno, esas cosas que tiene la vida, que también, cuando lo vi en televisión, dije, no puedo creer lo que estoy viendo, ¿viste? Claro, en Uruguay además, digo. Ah, Bueno, dime una cosa, una pregunta que te quiero hacer, pues se nos viene la hora. Él arma un conjunto que se llaman Las Voces del Guaira. ajá, sí, Perfecto. Y componen un disco, ¿verdad? Hacen un disco. sí. Las voces del ¿Ese Guaira, disco ese disco, logró salir al mercado? sí, ese disco sale por H&R. ¿Te acordás aquella compañía H&R? Sí, 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 Bueno, sí. sale ese disco. Él, cuando termina su secundaria en San Salvador de Jujuy,
en la provincia donde nació, se va a trabajar a Salta, que es la provincia que está al lado. sí. Y se va a trabajar al bar de un tío de él, viene a ser un tío abuelo mío, el hermano de su papá, que se llamaba Ajá. Ramsey Cafrune. Ese bar quedaba frente a la estación de trenes. Ujú, Entonces se llamaba el Bar Madrid y era el bar, ahí iban toda la gente que llegaba del tren o la gente que se iba a ir en el tren, que cuando mm, era el medio el medio de transporte por excelencia, entonces ese bar fue muy concurrido. Y el papi fue a trabajar ahí como mozo. Y ahí conoce a los muchachos, a unos muchachos que por ahí se juntaban a guitarrear y forman un conjunto que no tenía nombre. Y ujú. la esposa del tío, de su tío, es decir, la tía de él, que se Sí, llama Melia, les dijo, ¿por qué no le ponen las voces del Guaira, que quiere decir las voces del viento? Guaira mira. es viento. Entonces, bueno, así se llamaron, grabaron un disco, ahí fue cuando los escuchó don Ariel Ramírez, los lleva y ya, bueno, ya después se tiene que ir a hacer el servicio militar, que se Sí, hacía sí, sí, a sí. los 20 años, y cuando sale del servicio militar, ya no forman los cantores, las voces del Guaira, sino que forma otro conjunto, él junto con otros muchachos, que se llamó Los Cantores del Alba. Sí. Bueno, Si la memoria no me falla, los cantores del Alba, hasta los años 70 creo que anduvieron, ¿no? y siguen por ahí andando, Siguen pero estando, claro. sí, pero se llaman de maneras diferentes, Álvaro. Por ejemplo, se llaman los antiguos cantores, unos se llaman los antiguos cantores del alba, otros se llaman los nuevos cantores del alba, otros se llaman los cantores del alba de siempre. Es decir, el nombre propio, los cantores del alba, fueron los que formó el Papi junto con Pepe Saguad, con el Gordo Vaca, con Tutú Campos y con Javier Pantaleón. Esos Ujú. 5 fueron los cantores del alba primeros. Y después, bueno, se fueron, el papi duró ahí, no sé si año y medio, 2, y ya después decidió salir como solista. Claro, Y claro, claro, claro. ahí es donde va tu patria. Y yo tengo fotos que me regalaron cuando estuve en Melo. Ujú. Un señor que era el fotógrafo del canal se tomó la molestia de ir y hacerme las copias de las fotos en blanco y negro de cuando el papi estuvo en el Uruguay y vestía traje. Vestía No me traje. digas. Sí, señor. No, no te puedo explicar la gentileza. Bueno, además de las fotos, los más ricos alfajores que comí en mi vida también son de Melo, Uruguay. Lo más rico. Impresionante. Este, tengo acá un papelito con algunas cosas anotadas. Me imagino la satisfacción para tu padre, digo, después de haber encarado todo el Festival de Cosquín, ¿no? Cuando dijo, yo sé que la comisión no lo va, no quiere que yo haga estas cosas, pero bueno, yo siempre cabalgué contra el viento, según lo que yo recopilé. Así que voy a llamar a una amiga y va a cantar para ustedes, Mercedes Sosa, ¿no? Que cantó solo con el bombo. Exactamente. El papi le dio Este, el tono y ella cantó sola con el bombo. impresionante. Fueron muy amigos. Fueron muy amigos, después se enojó, Mercedes se enojó con el papi porque había cantado una canción que no era del gusto de ella, que era una canción para don Juan Manuel de Rosas. Mi papá era muy caudillista, muy caudillista. A él no le hablaras mal de Artigas, de Rosas, de Facundo, No, del Chacho, de Güemes, de San Martín, de Belgrano. No le hablaras mal no solamente de los generales que hicieron la patria, sino sobre todo del caudillo que era el que arrastraba a los pueblos, sí, ¿no? que arrastraba las masas, sí. Exactamente. Y entonces Mercedes se enojó con él en Chile, pero después se amigaron otra vez y se juntaban ya en la última época a comer empanadas, a charlar de las cosas que les sucedían en la vida, que deben haber sido charlas que ojalá me hubiera gustado ser mosca para Ah, escuchar lo que decía. obviamente, Eh, obviamente.
lástima que, bueno, como ellos eran amigos, no se iban a grabar las charlas, ¿no? Pero Claro, si hubiera estado otra persona, una tercera persona, se le hubiera puesto un grabador para escuchar a ver qué sí, hablaban esos dos grandes, grandes del folclore. sí, 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 impresionante, la verdad que impresionante. Es es como vos decís, hay esas cosas que no tendrían que perderse, No, ¿no? Que no tendrían que perderse, porque tenés a dos monstruos charlando, papá, que no dejan de ser seres humanos, ¿no? Digo, es como, yo qué sé, cuando una persona viene y me dice, pa, loco, y bueno, le digo, soy humano, te equivocaste en tal cosa. Y sí, le digo, porque soy humano, le digo, no soy un gracias a marciano. Dios. Claro, obviamente, obviamente. Ah, vale, por Este, supuesto. ¿Cuántos discos grabó tu padre? Muchos. No te puedo decir cuántos porque perdimos la cuenta cuando el papi y la mami se separan. Entonces, Ajá, él hasta ese momento, cada vez que grababa un disco, antes se grababan los larga duración, que sí, sabemos que están los de vinilo, pero también se grababan los simples, que eran dos sí, canciones, una de cada dos lado, canciones, sí. generalmente. Cara A y Generalmente, cara B. exactamente, igual que los vinilos, que cuando aparecieron los CD yo les decía a la gente, les decía, ahora lo ponen del otro lado, era una bruta bestia yo, era, ahora más o menos me lo sé. Pero cuando él grababa esos discos, siempre, sí o sí que salía, eh, él llevaba a casa uno por lo menos para dejárselo a mi mamá y quedárselo él como colección. Pero ya Claro, después empezaron a, bueno, cuando ellos se separaron, el papi siguió grabando y ya no llevaba a casa, o claro. se sacaron discos en España, por ejemplo, la misma compañía discográfica, pero yo te puedo decir, sin faltarte a la verdad, que más de 50 discos tiene grabados. Más de 50 discos en 20 años de carrera. Impresionante, impresionante. Eh, yo sé que tu, a ver, desasname, ¿no? Porque es lo que pienso y por ahí me equivoco. Tu padre no escribía canciones, no hacía poemas, pero sin embargo era un gran recopilador de texto, un gran investigador y siempre andaba hurgando por todos lados a ver de dónde podía sacar el material. Es Sí, real. es real, real. El papi solamente escribió dos canciones. Mm, Él no era autor y compositor, pero solamente en su vida compuso una samba, letra y mm. música, que se llama Voy andando, que se la dedicó a una novia que tenía en la Mendieta, allá en Jujuy, por eso yo no la canto. No la canto. Ah, no, no. Bueno, Seguro. no es para mi mamá, no la canto. No, yo siempre hago esa broma, cuando hacía el cafroneando, siempre hacía esa broma y les cantaba un pedacito porque realmente es muy bonita. Y después, cuando ya me tuvieron a mí, cuando yo era bebé, se le ocurrió una melodía. Esto me lo contó don Marcelo Verbel, a mí, hombre de Neuquén, autor y compositor de la Patagonia nuestra, y había sido muy amigo del papi, ¿no? Y entonces le dijo, che viejo, le dijo con todo cariño y respeto, dice, che viejo, ¿te animás a ponerle letra a esta melodía que se me vino a la cabeza pensando en la Yamilita? Así que eh, compuso, si se quiere, una melodía y don Marcelo le escribió la letra sabiendo que era para mí. Pero esas son las dos únicas canciones. Siempre fue un gran recopilador de las canciones del baúl de los recuerdos, Claro, claro. o de gente que a él le importaba muchísimo. Él tuvo la suerte de ser contemporáneo de Jaime Dávalos, de don Eduardo Falú, de don Aníbal Zampayo, de César Perdiguero, de, no sé, Sí, de sí, tantos monstruos, ¿no? otros que Monstruos de la canción. monstruos. Entonces, imagínate que de un Juan José Botelli, toda esa gente que le daba las canciones a él como nosotros nos ofrecemos un mate, ¿no? Entonces él tenía para elegir pilas así de Claro, canciones claro. y todas eran buenas, todas eran buenas. Entonces se le complicaba a veces armar un repertorio porque eran todas buenas canciones, ¿no? Perdón, esos son mis perros que están ladrando.
Bueno, deja, son perros que ladren. Hablar no pueden. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Yamila, entramos en el último corte. ¿Meta? Nos vamos un ratito, volvemos y terminamos la entrevista, que la verdad yo sabía ya de entrada que esto queda cortísimo, muy corto, porque tengo pila de cosas para preguntar todavía, pero bueno, los tiempos no dan. Dale, Así que bueno, vamos a esa pausa y en un ratito damos de vuelta. dale. Ah, marito. Mirá, yo decidí en la entrevista no tocar nada de la muerte de Jorge Cafrune, porque yo lo tengo eso como que es un tema familiar, es una cuestión muy íntima. eh, yo tampoco quiero tocarlo porque la verdad que no, es decir, pasan los años y duele el tema, ¿viste? Digo, uno lo Yo siente te adentro, agradezco. ¿no? No, no, yo te agradezco porque el año pasado se puso en contacto, esto te lo digo así entre nosotros, el año Sí, pasado se puso en contacto conmigo, no yo con ellos, sino que ellos tuvieron la gentileza de buscarme y demás, sí, una comisión que se encarga de investigar los expedientes de la gente que había sido echada de algunas fábricas, ponele, o de los empleos, mm, aduciendo que habían faltado, cuando realmente sabían que los habían secuestrado, ¿no? Que los ah, habían no, chupado, bueno, como decimos sí, nosotros. sí, Bueno, entonces ellos se encargaron de ver eso y aparecieron miles. Ellos llegaron a dilucidar hasta el momento en que me llamaron a mí 13 personas, que ponele que se llamara Juan Pérez, uno de ellos, que lo habían chupado de un ministerio, ponele, y entonces el trabajo le correspondía a la familia, porque acá en la Argentina hay algo que a veces se ve como que si vos sos el que está empleado, medio como que tu hijo tiene derecho, cuando vos te jubilás, no a tomar tu cargo, pero sí a entrar en la misma repartición. claro. Bueno, y eso se pusieron a investigar los muchachos y me pidieron permiso a mí para investigar la muerte del papi y les dije que obviamente que sí, sí habría ahora que no está grabando él. Eh, que les dije que sí, que lo único que yo les pedía era que no me dejaran afuera de la investigación. Es decir, que cuando ellos fueran a ir al lugar para buscar el expediente y demás, como ellos no van a poder pedir el desarchivo de la causa, porque Claro, tiene que ser una persona interesada, claro, obviamente. no cualquiera, entonces yo lo voy a pedir, pero que la investigación la hagamos juntos. Así que te agradezco porque si no tengo que decir lo que digo siempre, que es, para todo el mundo fue un asesinato por parte de las Mm, Fuerzas Armadas, pero por el otro lado, el hombre que iba a caballo con él me dijo que nos quedemos tranquilas, que esto no fue un asesinato, sino que fue un accidente. Entonces, mm. me voy a poner como siempre me dicen, ¿me insultan unos, los blancos, o me insultan los negros? Ahí tengo que hacer una especie de gris y decir, bueno, Claro, claro, claro. viste, No, así él, que, él, él, él- él- mira, desde que empecé a recopilar un poco de información de Jorge, yo trato en las entrevistas de no meterme en cosas que no corresponden, ¿viste? Entonces hay cosas que son muy íntimas, no las toco. Son dolorosas, no las toco. Son de chumerío, no las toco. ¿Viste? Claro, porque no me gusta entrar en esos terrenos. Y bueno, digo, como yo sé que tiene que ser un dolor constante eso, estarás acostumbrada a ese dolor, pero es un dolor constante, porque yo, digo, que simplemente soy un admirador de él, y es un dolor constante, ¿entendés? Verlo en la tapa de un disco, digo, yo soy de los que dicen que lo mataron, ¿no? Este, pero ahora leyendo vi un poco otra campanita y me quedé un poco más tranquilo. Vamos a la última parte. vamos. Bueno, Yamila, la verdad que contigo el tiempo vuela, así,
impresionante. Tengo miedo de seguir hablando y amanecer mañana con un mate a las 6 de la mañana, decirte, bueno, chao, nos vemos. Una consulta para cerrar, por lo menos esta primera entrevista, si Dios quiere, habrán otras, eso está en tu consideración. Pero quería aclarar un poco, porque vos sabés que acá en Uruguay siempre se pensó que Marito, Sí. que cantaba con Jorge, con Cafrune, acá todo el mundo decía que era un sobrino de él. No, 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 Y no, me vengo a enterar que no tenía nada de sobrino. no. No tenía, no solamente que no tenía nada de sobrino, sino que no era ni sobrino, ni ahijado, ni hijo, ni primo, ni nada. Era un muchachito, un niñito, porque no era ni siquiera un muchacho, era un nene, era un niño de 10 años, 11, todavía de esas, lo que nosotros llamamos las voces blancas, porque son voces puras, puras, que el papi lo escucha cantar en una radio, donde bueno, se juntaron los dos, Marito ya estaba invitado a cantar y con sus violeros, y el papi fue Claro, también. Lo escucha cantar, le gustó, estaban los papás, como era un niño niño. eh, entonces, bueno, como hacía mi papá siempre, ¿por qué no se vienen a casa, comemos un asadito y yo lo escucho cantar y qué sé yo, y qué sé cuánto? Se van para los Cardales, que era la casa donde teníamos la casa nosotros, y bueno, se ponen a cantar, no sé si Marito le habrá hecho una voz al papi en una canción o lo que sea, y le gustó la idea, entonces lo presenta en un espectáculo de él, lo presenta como solista y cantan una canción juntos como podemos hacer nosotros dos si nos encontramos alguna vez, vos cantás lo claro. tuyo, yo canto lo mío y después cantamos una para cerrar los dos. Y a la gente le encantó el dúo. Y a mi papá también le gustó mucho y a los papás de Marito también. Entonces, empezaron a hacer ese dúo que nunca hubo en la República Argentina, un hombre que pareciera mucho más grande de lo que era, porque el papi cuando falleció tenía 40 años, así que cuando Sí, estuvo con Marito tendría 34, ponele 33, 34 años, parecía mucho más grande, y el niño, que era un niño y que tenía una voz espléndida, una afinación fantástica, pero no tenía nada que ver en cuanto a la familia, a lo familiar. De claro, hecho, que claro, claro, claro. cuando Marito, el papi hace una gira, concierta una gira allá en España con Marito, y cuando llegan allá, Marito, que ya tenía 12 años para 13, empieza a tener los gallitos, Sí, ¿no? sí, La disfonía típica de la pubertad. claro, Entonces claro. papi lo lleva al médico, a un otorrino, y el otorrino le dijo que si Marito quería conservar una voz de cantor, tenía que dejar de cantar durante un año e ir a una foniatra, a una profesora de canto que le enseñara a cantar, A porque eso era lo que respirar, todo. claro, porque en realidad no tenía ningún problema, era simplemente la madurez, el Claro, crecimiento. Y claro, el papi le dijo que bueno, que él le pagaba el pasaje de vuelta y a los papás también y demás, pero que él no iba a ser el artífice de la destrucción vocal de Marito por haber hecho, por haber tenido ya conciertos programados, ¿no? El papi claro, dijo, "No, los hago yo igual, no te hagas problema, vos volvete a la Argentina", y después no nos vimos nunca más. No porque haya habido una pelea ni nada, sino porque no había familiaridad. claro, 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 claro. Sé que creo que están en Córdoba, me parece que vive ahora, Marito, No, según por lo que pude. en provincia de Buenos Aires vive, en el Gran Buenos Aires. Está. Entonces le estoy errando feo. Este, bueno, y por último decir que hay una cosa que no puedo entender por una parte, ¿no? Yo sé que El Orejano es una canción fuerte, es una canción que se dicen unas cuantas cosas ahí. Pero, y con esta, lamentablemente, terminamos la entrevista. ¿Por qué Samba de mi Esperanza?
¿por qué se la tenían prohibido? Samba de mi esperanza, que era por Era milicos, mucho más ¿no? fácil ¿Eh? prohibirle el orejano o milonga del fusilado, Claro, claro. ¿me entendés? Que prohibirle la samba de mi esperanza, pero es tan fácil como decir, yo te digo el porqué ahora. Es una mente enferma la que creó el fundamento, porque Claro. tenía la palabra esperanza. Y era la época de los militares, del golpe cívico religioso militar. Entonces, Oh, es una cosa muy impresionante saber que una samba tan sencilla, tan inocua, tan romántica, que le sí, sí, dice la romántica, netamente esperanza romántica. en el amor, bueno, para ellos significaba que la gente podía llegar a entender que la esperanza estaba más allá de ellos y que por lo tanto estaba prohibida. Obviamente el orejano estaba prohibido, obviamente la milonga del fusilado Sí, también, sí, sí, eso ni garzas que hablar, viajeras, ni que es hablar, decir, ni que hablar. pero sabemos que tienen un insulto, un reclamo social. Pero la samba de mi esperanza, y era por eso, era porque tenía la palabra esperanza, y esa Increíble. palabra estaba prohibida acá en la Argentina. En la época de la dictadura, ¿tu padre tenía que presentar las canciones con 7 copias? Mi papá nunca presentó ni una copia, mi papá decidía la canción en el momento. Qué Por grande. eso es que cuando fue a Cosquín y dijo, aunque esté prohibida, si mi pueblo me la pide, yo la voy a cantar, y cantó la Sí. samba de mi esperanza. El papi nunca presentó 7 copias ni una copia, antes no estaba la gente de Sadaic, viste cómo Pero está ahora. pedían, la dictadura a los cantores le pedía la entrega de las cartas, de las canciones escritas, ¿o no? Yo no sé, porque mi papá nunca lo Ah, hizo. Entonces yo no sé, es decir, mi papá claro, jamás le dijo a mi mamá, mirá Marcela, vamos a hacer la copia o haceme, porque lo más probable es claro, que mi claro, papá le hubiera dicho a mi mamá que se lo hiciera, que tenía más linda letra, claro, más obvio. clara. Jamás, jamás mi papá presentó eso. Y sabía que había canciones prohibidas, y Claro, sabía que él estaba prohibido, y sabía porque mi mamá le decía por teléfono, no vuelvas Jorge, porque no podés volver porque es peligroso, y mi papá sí, dijo, yo voy a volver igual, y bueno, y bueno. y bueno, y bueno. Yamila, te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado. Digo, hemos estado hablando mucho de tu padre, de don Jorge Cafrune. Estoy seguro que algún ojazo se tiró de allá arriba para acá abajo, ¿eh? Para vernos hablar. Y bueno, digo, decirte que está en el recuerdo más lindo y más impresionante del folclore mundial. Digo, no puedo decirte más, no puedo Nada. decirte. Déjame decirte que después de la charla que tuvimos la vez pasada, me Mm. puse a ver un poco la vida de don Santiago Chalar en Google, Sí, eh, porque me interesaba volver a ver la foto de don mm, Santiago, y dice ahí que en el año 76, cuando él era muy jovencito, y el papi también, dice, y fue de la mano de Cafrune, fue a Cosquín. Yo no sabía, sí. ¿No yo sabía? no sabía que de la mano del papi también había venido don Santiago, y me alegra enormemente, me alegra tanto saberlo, porque don Santiago conmigo fue tan generoso en darme su amistad durante Mm, esas horas que estuvimos juntos en Durazno, en el Festival de Durazno, allá en tu patria también, que digo, bueno, cuando vuelvo a hablar con vos te lo voy a contar, porque me llenó de alegría saber que se hermanaban otra vez como siempre lo estuvimos, ¿no? Pero se mm. volvían a hermanar en dos cantores populares, Uruguay y Argentina. Sí, 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 impresionante. En ese festival de Cosquín, que lo lleva Cafrune, subió al escenario, empezó a cantar y parece que no le daban mucha bolilla. Y entonces agarró y dijo, bueno, no me voy a matar cantando. Y tocó el malambo en la guitarra porque tocaba muy bien la guitarra. Y dice que de repente se empezó a callar, Cosquín, a callar, a callar, a callar, se hizo un silencio tremendo. Y dice, el tipo terminó de tocar, todo el mundo
lo aplaudió, lo ovacionó y ahí metió 2 canciones más. Tomá. Y bueno, ahí está, la gente que vale sube al escenario también. Impresionante. Santiago, un amigo también. Yamila, te deseo, bueno, muy buena cantada ahora para este emprendimiento que vas a hacer. Ojalá te salga todo bien, que sigas cantando por muchísimos años más. Y bueno, de repente, en algún momento, algún camino nos pone frente a frente. Si Dios quiere. Claro que sí. Y bueno, los saludos para tu familia, para todos, y estamos en contacto. Siempre. Cuando gustes, acá estoy a disposición. Un beso y un mate de paso de parte de la Argentina. De paso. Perfecto. Que pases Gracias muy bien. Un beso grande. Chao. Hemos llegado al final del programa de Álvaro Puch Charla Con. Pero antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a los canales de folclore latinoamericano con los enlaces que te dejamos en la descripción de este video. Allí podrás disfrutar de una variedad de contenido relacionado con la cultura folclórica de toda Latinoamérica. Espero que hayas disfrutado. Nos vemos en el próximo programa de Álvaro Puch Charla Con.